monitor cardíaco marcaba un ritmo constante en la sala de emergencias mientras mis manos trabajaban con precisión sobre el paciente. Era pasada la medianoche, y este era mi tercer turno consecutivo de 12 horas. Como cirujana cardiotorácica del Hospital Central Metropolitano, las emergencias nocturnas eran parte de mi rutina. Doctora Isabella, los signos vitales se están estabilizando, informó una de las enfermeras mientras terminaba el procedimiento de emergencia. Me permití respirar profundamente por primera vez en las últimas 2 horas. Otra vida salvada. Este era el tipo de momentos que me recordaban por qué había elegido este camino, a pesar de todos los sacrificios que había implicado. Mientras me quitaba los guantes quirúrgicos, mi teléfono vibró por 5ª vez en la última hora. Era mi madre, otra vez. Sabía exactamente por qué insistía tanto. La boda de mi hermana Victoria se acercaba, y aparentemente, yo estaba arruinando todos sus planes perfectos. Después de asegurarme de que mi paciente estuviera estable y dar las indicaciones necesarias al equipo de cuidados postoperatorios, finalmente me senté en mi oficina y devolví la llamada. Isabella, ¿por qué no contestabas? Esto es importante. La voz de mi madre sonaba entre angustiada y molesta. Mamá, estaba en cirugía. Ya sabes que no puedo contestar el teléfono mientras opero, respondí, masajeándome las sienes. Tu hermana está devastada. ¿Cómo pudiste rechazar ser su dama de honor? Es tu única hermana. Ah, ahí estaba. El drama que había estado evitando durante semanas. Mamá, ya expliqué que tengo guardias programadas ese fin de semana. No puedo simplemente abandonar el hospital. Pero es la boda de Victoria con Alejandro Montenegro. Es el evento del año. Todas las familias importantes estarán allí. ¿No puedes pedirle a alguien que te cubra? Alejandro Montenegro. El prometido millonario de mi hermana, heredero de una de las familias más influyentes del país. Victoria lo había conocido en una de esas galas benéficas a las que ella siempre asistía, representando a la fundación de arte que dirigía. En menos de un año, ya estaban comprometidos. No es tan simple, mamá. Soy la jefa del departamento. Tengo responsabilidades. Tu hermana también tiene responsabilidades. Tiene que organizar la boda perfecta. ¿Sabes lo que dirá la gente si su propia hermana no está en la ceremonia? Cerré los ojos, conteniendo la frustración que crecía en mi interior. Siempre había sido así. Victoria, la hija perfecta, la socialité, la que organizaba eventos espectaculares y se codeaba con la élite. Y yo, la que había desperdiciado su juventud estudiando medicina, haciendo guardias interminables y conformándose con ser una simple doctora, como solía decir mi madre. Ponme en altavoz con Victoria, pedí, sabiendo que mi hermana probablemente estaba ahí, escuchando todo. Isabella. La voz de Victoria sonaba irritada. ¿Por qué me haces esto? ¿Sabes lo importante que es esta boda para mí? Alejandro viene de una familia muy tradicional. Todo tiene que ser perfecto. Victoria, soy cirujana cardiotorácica. No puedo simplemente abandonar mi trabajo por... Oh, por favor, me interrumpió. Deja de presumir con tu título. ¿Para lo que te sirve? ¿Sabes cuánto gana Alejandro en un día? Más de lo que tú ganas en un año salvando vidas. No queremos a una simple enfermera en nuestra boda de lujo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre jadeó, pero no dijo nada para defenderme. Por supuesto que no lo haría. Victoria. Comencé, manteniendo mi voz controlada. Primero, ser enfermera es una profesión tan digna como cualquier otra. Segundo, soy cirujana, no enfermera. Y tercero, si mi presencia es tan vergonzosa para ti, entonces no tienes que preocuparte por tenerme en tu boda en absoluto. No puedes hacerme esto, chilló Victoria. Mamá, dile algo. Isabella, por favor, recapacita. Comenzó mi madre. No, mamá. Esta vez no. He pasado toda mi vida tratando de complacerlas, disculpándome por elegir una carrera que no consideran lo suficientemente glamorosa. Se acabó. Victoria puede tener su boda perfecta sin mí. Colgué el teléfono y lo silencié, sabiendo que las llamadas y mensajes no cesarían durante horas. Me recliné en mi silla, sintiendo una mezcla de liberación y tristeza. 20 años de estudio y dedicación, incontables vidas salvadas, y para mi familia seguía siendo la oveja negra que había elegido el camino equivocado.
El intercomunicador de mi oficina sonó, sacándome de mis pensamientos. Doctora Isabella, tiene una emergencia en la sala 4. Paciente de 65 años con un posible aneurisma aórtico. Me levanté de inmediato, el cansancio olvidado ante la urgencia del caso. Este era mi mundo, donde realmente importaba, donde podía hacer una diferencia real. Voy en camino, respondí, dirigiéndome rápidamente hacia la sala de emergencias. Lo que no sabía en ese momento era que este nuevo paciente cambiaría completamente el curso de los acontecimientos, y que el destino tenía preparada una dulce ironía que pondría todo en perspectiva. Al entrar en la sala de emergencias, me encontré con una escena caótica. La paciente, una mujer elegantemente vestida incluso en su estado de emergencia, estaba rodeada de personal médico y lo que parecía ser su equipo de seguridad privada. Signos vitales, demandé mientras me acercaba a la camilla. Presión arterial 190/110, frecuencia cardíaca 120, saturación de oxígeno 92%, informó una enfermera rápidamente. Mientras examinaba a la paciente y revisaba las imágenes preliminares, una voz familiar llamó mi atención desde el pasillo. Mamá, ¿dónde está mi madre? Me congelé por un segundo. Conocía esa voz, aunque nunca la había escuchado en persona. Era Alejandro Montenegro, el prometido de mi hermana, y la mujer que estaba tratando de salvar era, aparentemente, mi futura suegra. No había tiempo para presentaciones o explicaciones. El aneurisma era grave y necesitábamos actuar inmediatamente. Preparen el quirófano 1, ordené. La paciente necesita cirugía de emergencia. Espere. Alejandro había entrado en la sala. ¿Quién es usted? ¿Está segura de que necesita cirugía? Me giré hacia él, manteniendo mi voz profesional y firme. Soy la doctora Isabella Vega, jefa del Departamento de Cirugía Cardiotorácica. Su madre tiene un aneurisma aórtico que podría romperse en cualquier momento. Sin cirugía inmediata, sus posibilidades de supervivencia son mínimas. Vi el reconocimiento en sus ojos al escuchar mi nombre, pero no había tiempo para esas complicaciones ahora. La vida de su madre estaba en juego. ¿Es usted la mejor?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Sí, lo soy, respondí sin dudarlo. No era arrogancia, era la verdad que había construido con años de dedicación y excelencia. Alejandro asintió lentamente. Sálvela, por favor. Las siguientes 6 horas fueron una batalla contra el tiempo. La cirugía fue compleja, con varias complicaciones que requirieron toda mi experiencia y habilidad. Mientras trabajaba, no podía evitar pensar en la ironía de la situación. La simple enfermera, que no era lo suficientemente buena para la boda de lujo, estaba ahora sosteniendo literalmente el corazón de la madre del novio en sus manos. Finalmente, después de una operación exitosa, salí del quirófano para encontrar a Alejandro Montenegro esperando en el pasillo. Se veía diferente a las fotos que había visto en las revistas sociales, más vulnerable, más humano. Su madre está estable, informé. La operación fue un éxito. Necesitará tiempo para recuperarse, pero esperamos una recuperación completa. El alivio en su rostro fue inmediato y profundo. Gracias, doctora Isabella. Se detuvo un momento, como si estuviera procesando algo. Usted es la hermana de Victoria. Así es, confirmé simplemente. Ella me dijo que trabajaba aquí, pero... Se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. No mencionó que usted era una simple enfermera, completé su frase con una ligera sonrisa irónica. El color abandonó su rostro. Ella dijo eso. Entre otras cosas. Me encogí de hombros. Pero eso no importa ahora. Su madre necesitará atención constante durante las próximas 48 horas. Le sugiero que vaya a descansar un poco. Yo estaré monitoreando su progreso personalmente. Alejandro me miró con una mezcla de respeto y vergüenza. Doctora Isabella, necesitamos hablar. Ahora no, respondí profesionalmente. Tengo otros pacientes que atender, y usted necesita procesar todo esto. Podemos hablar cuando su madre esté más estable. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Victoria me dijo que no podría asistir a la boda porque tenía que trabajar. Ahora entiendo por qué no quería faltar. Usted salva vidas.
No respondí. No había nada que decir. Mi trabajo hablaba por sí mismo, y por primera vez, alguien en el mundo de Victoria parecía entenderlo. Mientras caminaba hacia mi siguiente paciente, mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria. ¿Dónde estás? Alejandro no contesta mis llamadas y necesitamos finalizar los detalles de la boda. Guardé el teléfono sin responder. Algunos detalles tendrían que esperar. Después de todo, tenía vidas que salvar. Las siguientes 48 horas fueron cruciales en la unidad de cuidados intensivos. Me mantuve cerca, monitoreando personalmente la recuperación de la señora Montenegro entre mis otras responsabilidades. No era solo por el delicado estado de la paciente, había algo en ella, tal vez su dignidad incluso en la vulnerabilidad, que me recordaba a mi propia abuela, la única persona de mi familia que verdaderamente había apoyado mi decisión de convertirme en médica. Sus signos vitales están mejorando considerablemente, doctora Isabella, comentó Marina, mi enfermera de mayor confianza, mientras revisábamos juntas los monitores. Aunque tiene una visita bastante insistente en la sala de espera. No necesitaba preguntar quién era. Victoria había estado merodeando por el hospital desde que se enteró de la hospitalización de su futura suegra, tratando desesperadamente de convertir incluso esta situación en una oportunidad para quedar bien con la familia Montenegro. Doctora Isabella. La voz de Alejandro me sorprendió. Estaba en la puerta de la UCI, con el cabello despeinado y la misma ropa del día anterior. Era evidente que había pasado la noche en el hospital. ¿Podríamos hablar un momento? Asentí y lo seguí hasta una pequeña sala de conferencias cercana. A través de las ventanas, podía ver el amanecer comenzando a teñir el cielo de rosa. Mi madre preguntó por usted, comenzó Alejandro, frotándose los ojos cansados. Cuando despertó brevemente esta madrugada, lo primero que hizo fue preguntar por la doctora de ojos amables. Sentí una calidez inesperada ante ese comentario. Era el tipo de momento que hacía que todas las guardias interminables y los sacrificios valieran la pena. Es una buena señal que esté alerta y coherente, respondí profesionalmente. Isabella. Alejandro dudó antes de continuar. ¿Por qué Victoria nunca mencionó que eras una cirujana de este nivel? ¿Por qué dejó que todos pensáramos que era una simple enfermera? Completé su frase por segunda vez en 2 días. Pregúntale a ella. Aunque sospecho que la respuesta no te va a gustar. En ese momento, como si la hubiéramos invocado, Victoria irrumpió en la sala. Llevaba un vestido de diseñador y su maquillaje era impecable, como si estuviera lista para una sesión de fotos en lugar de una visita al hospital. Amor, por fin te encuentro, exclamó, corriendo hacia Alejandro. He estado tan preocupada. ¿Por qué no contestabas mis llamadas? Y tenemos tanto que hacer. La wedding planner necesita que confirmemos las flores hoy mismo. Y... Victoria, la interrumpió Alejandro con una voz que no reconocí. ¿Por qué no me dijiste que tu hermana era la jefa del departamento de cirugía cardiotorácica? Victoria se congeló por un momento, sus ojos moviéndose rápidamente entre Alejandro y yo. Oh, ¿eso? Bueno, ya sabes cómo es Isabella, siempre tan modesta. Además, ¿qué importancia tiene eso ahora? Tu madre está bien, ¿no? Deberíamos enfocarnos en... Mi madre está viva gracias a tu hermana, la cortó Alejandro. La hermana que, según tú, no podía asistir a nuestra boda porque solo era una enfermera ocupada jugando a ser importante. El color abandonó el rostro perfectamente maquillado de Victoria. Alejandro, ¿yo? No es lo que piensas. Isabella siempre ha sido tan diferente. Nunca ha entendido la importancia de las conexiones sociales, del estatus. ¿Estatus? La voz de Alejandro era peligrosamente suave. Mi madre estaba muriendo, Victoria. Si no hubiera sido por la habilidad de tu hermana, por su dedicación, por todas esas horas que según tú, desperdicia, en el hospital. Pero está bien ahora, interrumpió Victoria, su voz subiendo de tono. Y podemos usar esto para la boda. Imagina qué historia tan conmovedora. La hermana de la novia salvando a la madre del novio. Las revistas sociales adorarán eso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Victoria, mi propia hermana, y por primera vez la vi realmente. Una mujer tan obsesionada con las apariencias que había perdido toda conexión con lo que realmente importaba. No habrá historia para las revistas sociales, Victoria,
dije suavemente. Mis pacientes no son material para tus relaciones públicas. Oh, por favor, estalló Victoria. Deja de actuar como si fueras mejor que yo. Sí, eres doctora. ¿Y qué? Yo también hago cosas importantes. ¿Sabes cuánto dinero recaudo en mis galas benéficas? La diferencia, intervino Alejandro, es que tu hermana no lo hace por el reconocimiento. Lo hace porque realmente le importa salvar vidas. Victoria se volvió hacia él, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Estás defendiéndola a ella en lugar de a mí? Soy tu prometida. Y ella es la doctora que salvó la vida de mi madre, respondió Alejandro. La misma doctora que menospreciaste y trataste de excluir de nuestra boda porque no encajaba con tu imagen perfecta. En ese momento, Marina apareció en la puerta. Doctora Isabella, la señora Montenegro está despierta y pregunta por usted. Con permiso, dije, agradecida por la interrupción. Tengo una paciente que atender. Mientras me alejaba, pude escuchar a Victoria llamándome, pero no me detuve. Había pasado toda mi vida tratando de ganar su aprobación, de hacer que mi familia entendiera el valor de mi trabajo. Pero ahora, finalmente, comprendía que no necesitaba su validación. Al entrar en la habitación de la señora Montenegro, la encontré sentada en su cama, pareciendo más fuerte que el día anterior. Sus ojos, del mismo verde intenso que los de Alejandro, me siguieron mientras me acercaba. Así que usted es la famosa hermana de Victoria, dijo con una voz sorprendentemente firme. Soy la doctora Isabella Vega, respondí, comenzando a revisar sus signos vitales. No, no me distraiga con procedimientos médicos, dijo ella, apartando suavemente mi mano. Siéntese. Tenemos que hablar. Dudé un momento, pero algo en su tono me hizo obedecer. Me senté en la silla junto a su cama, consciente de que esta conversación podría cambiar muchas cosas. Mi hijo me lo ha contado todo, comenzó la señora Montenegro. Sobre cómo su hermana la ha estado minimizando. Señora Montenegro, no es necesario. Carmen, me interrumpió. Mi nombre es Carmen. Y sí, es necesario. ¿Sabe? Siempre me enorgullecí de haber criado a mi hijo para que valorara el carácter por encima de las apariencias. Cuando nos presentó a Victoria, vi una chica hermosa y ambiciosa, pero esperaba que hubiera más profundidad bajo esa superficie perfecta. Hizo una pausa, ajustándose en la cama con una mueca de dolor que trató de ocultar. Debe descansar, sugerí, levantándome para ajustar su medicación. En un momento, insistió. Primero necesito que entienda algo. Lo que usted hizo por mí, no fue solo una cirugía. Me dio una segunda oportunidad de vida, de ver a mi hijo encontrar la felicidad que merece. Y me ayudó a ver algo que debería haber visto antes. ¿Qué cosa? Que a veces las personas que más presumen de su valor son las que menos tienen para ofrecer, respondió Carmen con una sonrisa triste. Y que las verdaderas joyas no necesitan pulirse constantemente para brillar. Antes de que pudiera responder, se escucharon voces elevadas en el pasillo. Victoria y Alejandro seguían discutiendo. No puedes cancelar la boda. La voz de Victoria era casi histérica. Todo está pagado. Las invitaciones ya se enviaron. ¿Qué dirá la gente? Eso es lo único que te importa. La voz de Alejandro sonaba cansada. Mi madre casi muere, y tú estás preocupada por lo que dirá la gente. Carmen suspiró profundamente. Ese hijo mío, siempre tan dramático. Aunque esta vez no puedo culparlo. Lo siento, dije automáticamente, aunque no estaba segura de por qué me estaba disculpando. No se disculpe, doctora. Usted no ha hecho nada malo. Al contrario. Carmen tomó mi mano entre las suyas. Ha hecho más de lo que imagina. No solo por salvar mi vida, sino por mostrarle a mi hijo el verdadero valor de una persona. Las voces en el pasillo se habían calmado, pero el silencio que las reemplazó parecía igual de pesado. ¿Sabe qué es lo más irónico?, continuó Carmen. Victoria ha pasado meses planificando la boda perfecta, obsesionada con cada detalle, con cada foto, con cada nombre en la lista de invitados. Pero en un solo día, usted demostró más clase, más dignidad y más valor que todas las galas benéficas y eventos sociales combinados. Solo estaba haciendo mi trabajo, respondí suavemente. Exactamente, sonrió Carmen. Y ese es precisamente el punto.
En ese momento, Alejandro entró en la habitación. Se veía agotado, pero había una nueva determinación en sus ojos. Mamá, ¿cómo te sientes? Como si hubiera tenido una cirugía cardíaca, hijo, respondió Carmen con un toque de humor. Pero gracias a la doctora Isabella, estoy aquí para regañarte por no dormir adecuadamente. Alejandro sonrió débilmente, pero pude ver que algo importante había sucedido en el pasillo. Victoria se fue, dijo finalmente. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, y ella dijo que si no nos casábamos según lo planeado, entonces no nos casaríamos nunca. Un ultimátum, murmuró Carmen. Qué predecible. Lo siento, dije, sintiéndome incómoda por ser testigo de un momento tan personal. Debería dejarlos solos. No, dijeron madre e hijo al unísono, lo que me hizo sonreír a pesar de la situación. Isabella, continuó Alejandro, usando mi nombre por primera vez sin el título de doctora. Necesito que sepas que esto no es tu culpa. Victoria mostró su verdadera cara, y yo, bueno, digamos que finalmente abrí los ojos. A veces, dijo Carmen suavemente, necesitamos una crisis para ver lo que siempre ha estado frente a nosotros. Mi buscapersonas sonó en ese momento, recordándome que tenía otros pacientes que necesitaban mi atención. Debo irme, dije, levantándome. Volveré más tarde para su chequeo, señora Monte. Carmen. Por supuesto, doctora, respondió ella. El deber llama. Como debe ser. Mientras me dirigía hacia mi siguiente paciente, no pude evitar pensar en cómo había cambiado todo en tan solo 2 días. La boda que había amenazado con dividir a mi familia ahora parecía un espejismo distante, y las verdaderas prioridades se habían puesto en perspectiva de la manera más dramática posible. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: tu hermana está devastada. ¿Estás contenta ahora? No respondí. Por primera vez en mi vida, no sentía la necesidad de justificarme o disculparme. Mi trabajo, mi dedicación, mi pasión por salvar vidas, todo eso hablaba por sí mismo. Y finalmente, alguien lo había notado. Una semana después de la cirugía de Carmen Montenegro, me encontraba en mi oficina revisando sus últimos exámenes. Su recuperación había sido notable, superando todas las expectativas. Estaba tan concentrada en los resultados que no noté la presencia de alguien en mi puerta hasta que escuché un suave golpe. ¿Interrumpo? Era mi madre, luciendo extrañamente fuera de lugar en el ambiente clínico del hospital. Mamá, dije, sorprendida. En todos mis años como cirujana, era la primera vez que venía a mi lugar de trabajo. ¿Qué haces aquí? Entró dudosa, mirando alrededor con una mezcla de curiosidad y algo que no pude identificar. Asombro, quizás. Victoria se fue a Europa esta mañana, anunció, sentándose en la silla frente a mi escritorio. Dijo que necesitaba alejarse del drama y reinventarse, punto. No pude evitar una sonrisa irónica. Por supuesto que Victoria convertiría su propio drama en unas vacaciones de lujo. Los Montenegro enviaron un comunicado a todos los invitados cancelando la boda, continuó mi madre. Fue muy elegante. No mencionaron el verdadero motivo, por supuesto. Por supuesto, repetí, esperando el inevitable reproche. Pero en lugar de eso, mi madre hizo algo completamente inesperado. Se levantó y comenzó a recorrer mi oficina, deteniéndose frente a la pared donde colgaban mis diplomas y reconocimientos. Premio a la excelencia en cirugía cardiotorácica, leyó en voz alta. Reconocimiento por investigación innovadora en técnicas quirúrgicas. Isabella, hay tantos. Mamá, si viniste a hacerme sentir culpable por lo de Victoria. No, me interrumpió, girándose para mirarme. Había lágrimas en sus ojos. Vine a disculparme. Me quedé sin palabras. En 35 años, nunca había escuchado a mi madre disculparse por nada. La señora Montenegro. Carmen, me llamó ayer, continuó, volviendo a sentarse. Tuvimos una larga conversación. Me contó todo lo que hiciste, cómo salvaste su vida. Pero no solo eso. Me hizo ver algo que debería haber visto hace mucho tiempo. ¿Qué cosa? Que mientras yo estaba ocupada presumiendo de las galas benéficas de Victoria y sus conexiones sociales, mi otra hija estaba realmente cambiando el mundo, una vida a la vez. El nudo en mi garganta se hizo más grande. Todas esas noches de guardia,
Todas esas navidades y cumpleaños perdidos por estar en el quirófano, todos esos momentos en que anhelé el reconocimiento de mi familia, y finalmente estaba sucediendo, de la manera más inesperada. Esta mañana, continuó mi madre, antes de que Victoria partiera al aeropuerto, tuvimos una discusión. Me dijo que yo tenía la culpa de todo, por haberla criado para creer que las apariencias eran lo más importante. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Mamá. No, déjame terminar. He cometido muchos errores como madre. Favorecí a Victoria porque era más fácil entender su mundo de fiestas y eventos sociales que tu dedicación a la medicina. La apoyé cuando te menospreciaba porque, en el fondo, yo también estaba equivocada sobre lo que realmente importa en la vida. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el helipuerto del hospital donde un helicóptero de emergencias estaba aterrizando. ¿Cuántas vidas has salvado, Isabella? La pregunta me tomó por sorpresa. No llevo la cuenta. Pero Carmen Montenegro sí, sonrió mi madre. Ella investigó tu trayectoria. ¿Sabías que eres una de las cirujanas cardiotorácicas más respetadas del país? ¿Qué otros hospitales han tratado de reclutarte? Eso no es importante. Me interrumpió. Al contrario. Es lo único verdaderamente importante. Y yo estaba tan ciega que no podía verlo. El intercomunicador sonó en ese momento. Doctora Isabella, tiene una visita en recepción. El señor Montenegro. Mi madre sonrió. Ve. Yo volveré otro día, si me lo permites. Me gustaría conocer mejor tu mundo. Me levanté y, por primera vez en años, abracé a mi madre espontáneamente. Ella me devolvió el abrazo con fuerza, y por un momento, sentí que finalmente estábamos sanando una herida muy antigua. En la recepción, Alejandro me esperaba con un ramo de flores. No rosas elegantes como las que solía llevarle a Victoria, sino girasoles brillantes y alegres. Son hermosas, dije, sorprendida. Pero no era necesario. Lo sé, sonrió. Pero quería celebrar. Mi madre recibe el alta mañana, y los últimos exámenes son excelentes. Gracias a ti. Solo hice mi trabajo. Tu trabajo es extraordinario, Isabella. Y tú también lo eres. Se detuvo, como si estuviera reuniendo valor. Me preguntaba si, cuando todo esto se calme, ¿te gustaría tomar un café conmigo? Lo miré sorprendida. Alejandro, acabas de romper con mi hermana. Lo sé, y respeto que necesitamos tiempo. Pero también sé que en estos días he conocido a la verdadera Isabella, no a la versión que Victoria presentaba. Y me gustaría conocerte mejor, cuando estés lista. Antes de que pudiera responder, Carmen apareció en la recepción, caminando despacio pero firme. Mamá, exclamó Alejandro. ¿Qué haces fuera de tu habitación? Oh, cállate, respondió ella con cariño. La doctora Isabella dijo que debía caminar un poco cada día. Además, quería ser yo quien le diera la noticia. ¿Qué noticia?, pregunté. La Fundación Montenegro para la Investigación Médica, anunció Carmen con orgullo. Acabo de crear un fondo de becas para médicos jóvenes que quieran especializarse en cirugía cardiotorácica. Y me gustaría que tú fueras la directora del programa. Me quedé sin palabras por segunda vez ese día. Pero, ¿por qué? Porque mientras mi futura nuera estaba ocupada planificando una boda de $500,000, mi verdadera heroína estaba aquí, salvando vidas sin buscar reconocimiento, respondió Carmen. Es hora de que ese dinero se use para algo que realmente importe. No sé qué decir. Di que sí, sonrió Alejandro. El mundo necesita más doctores como tú. En ese momento, mi buscapersonas sonó nuevamente. Otra emergencia, otra vida que necesitaba ayuda. Tengo que... Ve, dijo Carmen, comprensiva. Nosotros estaremos aquí mañana. Y el día después. Y todos los días que necesites. Mientras corría hacia la sala de emergencias, reflexioné sobre cómo había cambiado todo. La boda que se suponía sería el evento del año se había convertido en algo muy diferente, un punto de inflexión que había revelado las verdaderas prioridades, los verdaderos valores, el verdadero significado del éxito. Mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria desde Europa. Espero que estés satisfecha. Has arruinado mi vida perfecta. Sonreí mientras me preparaba para entrar al quirófano.
Mi vida no era perfecta. Era mejor que eso. Era real, significativa y, finalmente, apreciada por lo que realmente era. 3 meses después, el auditorio del hospital estaba lleno para la inauguración oficial de la Fundación Montenegro para la Investigación Médica. En la primera fila, mi madre se secaba las lágrimas discretamente mientras yo daba mi discurso. La medicina no trata sobre el prestigio o el reconocimiento, dije, mirando a los jóvenes médicos residentes entre el público. Trata sobre hacer una diferencia, una vida a la vez. A veces, esa vida puede ser la de un extraño. A veces, puede ser la de alguien cercano. Pero cada vida es igualmente valiosa, igualmente digna de nuestro mejor esfuerzo. Desde su asiento, Carmen Montenegro asintió con aprobación, mientras Alejandro me miraba con una mezcla de orgullo y algo más, algo que estábamos explorando lentamente, sin prisa, construyendo una relación basada en el respeto mutuo y la admiración genuina. Victoria había decidido quedarse en Europa, organizando eventos sociales en París y publicando fotos perfectas en sus redes sociales. Estaba bien. Cada uno había encontrado su camino. El verdadero éxito, concluí mi discurso, no se mide en fiestas de lujo o en portadas de revistas. Se mide en las vidas que tocamos, en la diferencia que hacemos, en el legado que dejamos. Y con esta fundación, ese legado continuará mucho más allá de nosotros. Los aplausos llenaron el auditorio, pero el sonido más dulce fue el suave pitido de mi buscapersonas. Otra emergencia, otra oportunidad de hacer lo que amaba. Si me disculpan, dije al micrófono, el deber llama. Y mientras corría hacia el quirófano, con mi bata blanca ondeando tras de mí, me sentí verdaderamente triunfante. No porque había ganado sobre mi hermana, sino porque finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, rodeada de personas que valoraban no solo lo que hacía, sino quién era. A veces, el mayor triunfo no es demostrarle a los demás que estaban equivocados. Es mantenerte fiel a ti mismo hasta que el mundo finalmente lo entienda. Y mientras me preparaba para otra cirugía, otra oportunidad de salvar una vida, supe con certeza que había elegido el camino correcto. No el más glamoroso, no el más fácil, pero sí el más significativo. Después de todo, algunas personas planean bodas perfectas. Otras salvan vidas. Y yo había